En el Medellín de los años 80, cuando los disparos eran más comunes que las campanas de la iglesia y la vida podía cambiar en cuestión de segundos, emergió un hombre capaz de helar la sangre incluso en los barrios más duros. John Jairo Arias Tascón, mejor conocido como Pinina. Un hombre de apenas 1,54 metros, con voz infantil y rostro inofensivo, pero que terminaría convirtiéndose en el ejecutor más temido de Pablo Escobar. Y lo que descubrirás más adelante, especialmente el momento en que Pinina casi muere por una traición que nadie vio venir, te hará entender por qué su historia fue tan diferente a la de cualquier sicario del cartel. Antes de continuar, te invito a suscribirte. Aquí exploramos las historias más ocultas, crudas y sorprendentes del narcotráfico colombiano, siempre contadas con rigor y sin filtros. Tu apoyo permite que sigamos investigando y construyendo estos documentales. Pinina nació el 21 de octubre de 1961 en el barrio Lovaina, uno de esos lugares marcados por la pobreza que no solo define el presente de un niño, sino que también condiciona su destino. Fue el cuarto de 7 hermanos, criado en un entorno donde cada día era un pulso por la supervivencia y donde la violencia no era un recurso, sino un idioma. En las calles aprendió rápido que el respeto no se pedía, se arrancaba por la fuerza. Su apodo, Pinina, nació de su voz aguda y de ciertos rasgos infantiles que hacían que otros lo subestimaran. Pero esa apariencia engañosa terminó siendo su arma más peligrosa. Mientras otros jóvenes jugaban en callejones polvorientos, él perfeccionaba un lenguaje distinto, el de la intimidación. Cuando había una pelea, él era el primero en sacar un cuchillo. Cuando surgía un conflicto, era el primero en dar un paso al frente. Sus estallidos de violencia lo expulsaron de la escuela y, lejos de corregirlo, aquel castigo solo afianzó el camino que estaba por recorrer. A los 13, ya era conocido en Lovaina como un ladrón ágil, impredecible y feroz. A los 15, se había convertido en pandillero. A los 16, ya era lugarteniente de bandas locales. Su baja estatura engañaba. Detrás de ese físico pequeño había una determinación inquebrantable, un instinto frío y una capacidad de cálculo que lo diferenciaba del resto. Podía desaparecer entre callejones, correr como sombra y usar su tamaño como ventaja en las huidas. La policía lo subestimaba. Los enemigos lo temían. En su casa, la única voz que intentaba salvarlo era la de su madre, una mujer profundamente religiosa que cada noche le pedía a la Virgen que lo cuidara. Pero ni todas esas oraciones juntas pudieron detener el destino que él mismo estaba construyendo. Y cuando finalmente lo detuvieron y lo enviaron a prisión por primera vez, no fue un castigo, fue una validación. Aquella breve estadía reforzó su reputación y lo convirtió en un rostro reconocido para quienes manejaban las calles del oriente de Medellín. Pero lo que cambiaría su vida para siempre no fue un ascenso, sino un error. Un error que, en cualquier otro caso, habría significado una muerte inmediata. Robarle a un hombre de Pablo Escobar. En un mundo donde traicionar a alguien podía costarte la vida, robar al hombre más peligroso de Colombia era prácticamente un suicidio. Y sin embargo, ese acto que debería haber sellado su final se convirtió en el punto de partida de su ascenso meteórico. Tras el robo, uno de los sicarios de confianza de Escobar, conocido como el Flaco Calavera, fue enviado a buscarlo. Todos asumieron que Pinina estaba muerto. Pero la vida, a veces, escribe giros que nadie anticipa. Y aquel joven de voz aguda, que debía ser eliminado, terminó frente al mismísimo Escobar, quien no solo le perdonó la vida, sino que lo invitó a trabajar con él. El capo había visto lo que otros no. Había detectado en la mirada de Pinina algo que no podía comprarse: lealtad absoluta y una capacidad innata para obedecer sin cuestionar. Esa decisión abriría la puerta a uno de los lazos más intensos y extremos del crimen organizado en Colombia. Y lo que vendría después, la transformación de un adolescente pobre en el quinto hombre más poderoso del cartel, es una historia tan brutal como fascinante.
Lo que comenzó como un gesto de misericordia por parte de Pablo Escobar, muy pronto se transformó en uno de los vínculos más poderosos y más temidos dentro del cartel de Medellín. Las primeras tareas que Pinina recibió eran pequeñas, casi insignificantes. Entregar recados, trasladar discretamente a mujeres que formaban parte del círculo íntimo del capo, cargar maletas o servir como acompañante silencioso en reuniones clandestinas. Pero detrás de aquella fachada humilde, Escobar observaba con atención. Había visto algo que casi nadie notaba, una mezcla extraña entre obediencia total, frialdad absoluta y una astucia natural que era imposible enseñar. El verdadero punto de quiebre llegó cuando un grupo guerrillero, el M-19, secuestró a varios narcotraficantes y a sus familias. Fue entonces cuando nació el grupo clandestino MAS, Muerte a Secuestradores, un ejército improvisado cuyo único objetivo era vengar cada uno de esos ataques. En ese momento, Pinina encontró su territorio natural. Bajo ese estandarte, participó en capturas de comandantes insurgentes y ejecutó métodos de interrogatorio que revelaron el rostro más oscuro de su personalidad. Allí demostró una eficiencia brutal que impresionó incluso a los hombres más violentos del entorno. Escobar tomó nota. Aquel joven de voz aguda había demostrado que no solo era capaz de matar, sino que podía hacerlo con precisión quirúrgica, sin ruido, sin dudas, sin dejar rastros. Era disciplinado, sobrio y extremadamente discreto. En un mundo donde la arrogancia mataba más rápido que las balas, estas cualidades lo hacían indispensable. La relación entre ambos se consolidó durante un viaje clave a Estados Unidos, en el que Pinina acompañó a Gustavo Gaviria y al propio Escobar. En un museo del Viejo Oeste, observó a los dos capos caminar entre familias, turistas y ancianos como si fueran ciudadanos comunes. Ese contraste entre poder absoluto y apariencia trivial impactó profundamente a Pinina. Allí entendió que el verdadero poder no necesitaba gritar. Bastaba con saber cuándo callar. Ese día el vínculo entre Escobar y su nuevo lugarteniente dejó de ser simplemente profesional. Nació una devoción casi paternal, un sentido de pertenencia que marcaría toda la vida del joven. Mientras tanto, Colombia enfrentaba un período turbulento. La economía legal tambaleaba, mientras un negocio clandestino, la cocaína, crecía de manera exponencial. Medellín se transformó en el corazón de esa industria y los barrios más pobres, controlados por bandas y abandonados por el Estado, se convirtieron en el semillero perfecto para reclutar jóvenes dispuestos a todo por escapar de la miseria. La colisión entre dos mundos, el de Escobar y el de Pinina, era inevitable. Ambos representaban fuerzas que, tarde o temprano, estaban destinadas a encontrarse. Fue entonces cuando se produjo otro episodio clave: el secuestro y las tensiones entre capos rivales. La violencia escaló, y los movimientos de las fuerzas del orden se intensificaron. En ese escenario, Escobar comenzó a delegar en Pinina operaciones cada vez más delicadas. Ya no era el muchacho que corría con maletas. Ahora era el encargado de resolver problemas que exigían precisión y sangre fría. Su reputación creció tanto que incluso José Gonzalo Rodríguez Gacha, el temido mexicano, comenzó a llamarlo para resolver conflictos internos en sus laboratorios. Pinina ya no era simplemente un sicario más. Era un solucionador, un hombre de confianza que podía eliminar obstáculos sin generar ruido innecesario. La clave de su ascenso no estaba solo en su capacidad para la violencia. Lo que realmente distinguía a Pinina era algo extremadamente raro en el mundo criminal: serenidad bajo presión. Nunca levantaba la voz. Nunca presumía. Nunca exageraba sus logros. En un ambiente donde cualquier palabra mal dicha podía convertirse en sentencia de muerte, él hablaba solo lo necesario. Esa característica lo hacía invaluable. Su crecimiento dentro del cartel no tardó en volverse meteórico. Escobar lo integró en las oficinas de cobro, estructuras clandestinas que operaban como centros de inteligencia, ejecución y control social en Medellín. Allí, Pinina trabajó con figuras como el Chopo, el Negro Pavón y varias bandas poderosas.
los Briscos, los Jesuitas, los Cachos, los Naranjitos. Bajo su coordinación, estas organizaciones se transformaron en un aparato militarizado, capaz de infiltrarse en instituciones, manipular informantes y ejecutar operaciones complejas en cuestión de horas. Para 1984, el adolescente pandillero de Lovaina ya era uno de los engranajes esenciales del cartel. Y cuando el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, intensificó su lucha contra el narcotráfico, Escobar tomó una decisión que cambiaría el destino del país. Ordenó su asesinato. ¿Y quién diseñó cada detalle del atentado? Pinina. Ese acto catapultó su nombre a lo más alto de la lista de enemigos públicos, pero dentro del cartel lo elevó a una categoría distinta. Ya no era solo un ejecutor, era el estratega militar, el hombre capaz de llevar a cabo operaciones que cambiarían el rumbo de Colombia. Y en los próximos bloques descubrirás cómo ese ascenso, alimentado por lealtad, violencia y astucia, lo llevó a enfrentarse no solo a otros carteles, sino al Estado entero, hasta el día en que su suerte finalmente se quebró. Tras el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla en 1984, Colombia entró en un punto de no retorno. El país comprendió que el cartel de Medellín no era solo una amenaza criminal. Era un enemigo militar capaz de desafiar directamente al Estado. Y en el centro de esa tormenta estaba Pinina, el hombre que había diseñado cada detalle de aquel atentado. La presión sobre Escobar se intensificó de inmediato. El gobierno endureció la persecución. Estados Unidos exigió sin descanso la extradición, y en Medellín comenzaba a sentirse el rumor de una guerra abierta. Una guerra donde la lealtad y la ferocidad serían las únicas armas suficientes para sobrevivir. Escobar huyó temporalmente a Panamá, tras el crimen de Lara, acompañado de sus hombres más cercanos. Entre ellos, casi siempre, estaba Pinina. Su misión ya no era solamente eliminar enemigos, ahora debía infiltrarse, manipular y controlar información dentro de los niveles más altos de la fuerza pública. Lo que siguió fue una red de informantes tan amplia y tan eficiente que casi ningún operativo policial se movía sin que él lo supiera con horas de antelación. En medio de esta tensión, nació un grupo clandestino que marcaría un antes y un después en la historia del narcotráfico colombiano: los extraditables. Con un lema tan implacable como revelador: preferimos una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos, el cartel declaró su guerra final al Estado. Y de nuevo, el brazo que llevaría ese mensaje a las calles, a los periodistas, a jueces y a policías, sería Pinina. Quien se atreviera a escribir contra Escobar pagaba el precio. Quien firmara una orden de captura sufría atentados. Quien se negara a sobornos cuidadosamente calculados enfrentaba amenazas redactadas por alias El Poeta, que enviaba a las víctimas notas macabras anunciando su funeral con días de anticipación. La firma detrás de esas operaciones, incluso cuando Pinina no disparaba, era suya. Su capacidad para organizar, infiltrar, coordinar y ejecutar lo había convertido en el ejecutor perfecto. A mediados de los años 80, el Estado estimaba que la fortuna personal de Pinina superaba los 500 millones de pesos colombianos. En apenas una década, el adolescente de Lovaina había acumulado fincas, apartamentos, vehículos, cuentas bancarias y una red de testaferros. Pero más que el dinero, lo que realmente incrementaba su poder era el respeto, o mejor dicho, el miedo, que inspiraba en cada barrio de Medellín. Su figura empezó a circular entre policías, jueces, narcotraficantes y enemigos internos como una presencia inevitable. Había dejado de ser un operario táctico para convertirse en un líder temido. Acompañado por el Chopo, el Negro Pavón y otros nombres clave, ejercía un control absoluto sobre las oficinas de cobro, que ya no eran simples puntos de reunión, sino verdaderas agencias de inteligencia criminal. Pero otro conflicto, igual de devastador, estaba a punto de estallar: la guerra abierta con el cartel de Cali. Todo comenzó por un episodio aparentemente pequeño: el intento de asesinato del Negro Pavón por parte de un trabajador del cartel rival, apodado Piña.
Cuando Escobar exigió su entrega y los líderes de Cali se negaron, quedó claro que la guerra era inevitable. La primera gran señal llegó el 30 de enero de 1988, cuando un carro cargado de explosivos estalló frente al edificio Mónaco, la residencia de Escobar y su familia. El estallido, obra del cartel de Cali, sacudió Medellín y marcó el inicio de una espiral de venganza. La respuesta de Pinina fue inmediata y feroz. Capturó a 2 de los implicados, el Indio y el Pecoso, y bajo interrogatorios implacables obtuvo información clave que señalaba una conspiración más amplia. A partir de ese momento la guerra ya no sería tácticas quirúrgicas. Escobar ordenó carros bomba, ataques colectivos y represalias masivas. Y quien convertiría esas órdenes en realidad sería, una vez más, Pinina. Sin embargo, esta escalada sangrienta también traería una de las heridas más profundas de su vida criminal: la muerte de Fabián Tamayo, alias Chiruza, su mano derecha. Chiruza era más que un sicario experimentado. Era amigo, confidente y uno de los pocos en quienes Pinina podía confiar plenamente. Su asesinato, supuestamente encargado por el cartel de Cali, desató en Pinina una furia personal que traspasó incluso la disciplina militar que lo caracterizaba. Aquella pérdida no solo lo endureció aún más, sino que también lo empujó hacia la parte más oscura y despiadada de su carrera. Con el apoyo de Tyson, Cuco Zavala y Giovanni Lopera, Pinina perfeccionó su maquinaria de guerra. Ya no se trataba de eliminar individuos, se trataba de destruir estructuras completas. El terror alcanzó niveles nunca antes vistos. Y mientras tanto, la policía intensificaba su persecución, incrementaba recompensas y cerraba el cerco sobre él. Lo que Pinina aún no sabía era que, dentro de esa red de informantes que él mismo había construido, también comenzaban a formarse grietas. La guerra estaba lejos de terminar. Pero su suerte empezaba, por primera vez, a invertirse. Para 1990, el nombre de Pinina ya no era solo el sinónimo de terror más profundo en Medellín. Se había convertido en un objetivo nacional, una figura casi mítica que el Estado colombiano estaba decidido a eliminar a cualquier costo. Capturarlo significaba golpear directamente el corazón militar del cartel de Medellín, y por esa razón, el hombre encargado de derribarlo no sería un policía común, sino uno de los más respetados y temidos oficiales del país. El coronel Hugo Martínez, comandante del bloque de búsqueda. La guerra entre ambos, un estratega criminal contra un estratega policial, se convirtió en un duelo personal. Martínez sabía que si lograba cazar a Pinina, la estructura militar del cartel colapsaría. Pero sabía también que enfrentaba a un enemigo distinto a todos los demás. Pinina no era impulsivo, ni caótico, ni confiado. Era metódico, organizado, extremadamente inteligente. Tenía informantes infiltrados en todos los niveles de la policía, el ejército y hasta en los organismos judiciales. En más de una ocasión, cuando el bloque de búsqueda ya estaba listo para entrar a una casa donde supuestamente se escondía, Pinina ya había desaparecido minutos antes. Un día, durante un operativo, Pinina recibió una llamada. «Oiga, ¿usted dónde está?» «Por acá, llegando al supermercado». «Regrese, pase junto al carro azul de la esquina. Esa gente es de la ley». Ese tipo de alertas eran constantes. Al colgar, Pinina hacía una serie de llamadas frenéticas y en cuestión de minutos movilizaba hasta 60 hombres armados con fusiles, listos para cubrir rutas de escape o ejecutar emboscadas. En otra ocasión, alguien infiltrado dentro del propio bloque le envió un mensaje directo al coronel Martínez. «General, le están armando una emboscada. Cambien de sitio». La persecución se había convertido en un laberinto mortal donde cada paso era contrarrestado por la red de inteligencia de Pinina. La situación llegó a tal punto que Martínez comenzó a sospechar que la infiltración estaba tan arriba en la estructura policial que no había forma de moverse sin ser descubierto. La presión psicológica era tan intensa que incluso llegó a intentar renunciar, convencido de que la policía estaba contaminada hasta niveles intolerables. Pero la ocasión decisiva aún estaba por llegar.
Ese milagro que el Estado necesitaba no vino de un informante profesional, ni de un operativo sofisticado, sino de un detalle inesperado. La joven empleada doméstica de Pinina estaba en contacto telefónico frecuente con su novio, un policía de bajo rango. Sin que el sicario lo supiera, el bloque de búsqueda interceptó una conversación. Luego localizaron al novio. Lo interrogaron y él reveló una rutina crucial. Solía recoger a la joven en una zona específica del barrio El Poblado. Con esa pieza del rompecabezas se montó un operativo discreto, preciso y milimétrico. El 14 de junio de 1990, los agentes observaron un automóvil dando vueltas alrededor de un edificio, como si buscara confirmar seguridad. Luego se estacionó. Minutos después supieron la verdad que llevaban años esperando. Pinina estaba dentro del apartamento 302. El asalto comenzó. La puerta no cedía. Había sido reforzada. Dentro del apartamento estaban Pinina, su esposa, su bebé recién nacido y la empleada doméstica. No había salida. Por primera vez en años, el hombre más escurridizo de Medellín estaba acorralado. Fiel a su estilo, tomó una subametralladora, se santiguó, tal como su madre le enseñó de niño, y corrió hacia el balcón. Su idea era descender hasta el vehículo que lo esperaba afuera, pero los agentes ya lo habían visto. El tiroteo fue inmediato. Los disparos iluminaron la fachada mientras Pinina intentaba saltar. La caída desde el tercer piso lo golpeó con brutalidad contra el pavimento. Aún herido, intentó levantarse, arrastrándose para regresar al edificio, pero otra ráfaga de disparos terminó con su vida. La versión oficial afirmó que murió en el tiroteo, pero en Medellín circuló otra historia: que Pinina había sido capturado vivo, llevado a un cuartel y sometido a torturas conocidas como el submarino. Según esa versión, lo sumergían repetidamente en tanques de agua para arrancarle información sobre el paradero de Escobar, información que él no tenía. Nunca se sabrá con certeza qué ocurrió en aquellas horas. Lo que sí se sabe es que la muerte de Pinina desató una nueva oleada de bombas, atentados y masacres en Medellín. Su caída fue para el cartel lo que la amputación de un brazo es para un cuerpo. Una herida profunda, incapacitante, difícil de cicatrizar. Incluso el general Maza Márquez llegó a afirmar: la muerte de Pinina fue equivalente, en términos estratégicos, a la muerte del propio Escobar. Porque, a diferencia de muchos lugartenientes, Pinina no solo ejecutaba órdenes, las entendía, las organizaba y las perfeccionaba. Era un estratega militar, un símbolo de lealtad absoluta y un ejecutor sin fisuras. Su final marcó el inicio del derrumbe del cartel de Medellín, pero también dejó una pregunta abierta. ¿Quién habría sido Pinina en un mundo distinto, uno donde la pobreza no lo hubiera empujado hacia el crimen? Su vida es la prueba de que la lealtad, cuando se entrega al líder equivocado, puede convertirse en la fuerza más destructiva de todas.